Qué bueno, Luisito. Muy bueno estar acá, con vos. Un placer. Bueno, vos sabés que medio como que ya estábamos, yo ya he comentado, es decir, estamos un poco como cansados de tanta pandemia, epidemia baja. Y la verdad que tuvimos mucho miedo. Yo reconozco que tuve mucho miedo. La verdad que esta pandemia me... Buen mate, chin chin mate. Ahí va, un mate. Chin chin, ¿Mm? cafecito. Ujú. Me dio mucho miedo. Es que Y... pasa, es que el encierro produce angustia. mm, Entonces es normal lo que te pasó. bueno, no solo Produce mucha eso. angustia no poder salir de un lugar. Aparte yo no vi otra así, Jorge, porque la verdad es que yo realmente la única que había visto es la gripe A de hace unos años y no Sí, pero vimos. nada que ver. No, esto fue otra cosa, pero Sí. esto es lo peor que nos pasó. Contanos un poquito acerca de si otras épocas que yo creo que han pasado cosas parecidas a esta. No es la primera que nos Sí. comemos. No, 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 no. Hubo varias pandemias. Varias pandemias. Empezando, qué sé yo, la que se recuerda mucho de la época medieval, en el siglo XIV, o sea, 1300 y pico. Empezamos peste negra. Que los Esa era, judíos se esa oponían. la peste bubónica, ¿era? No, La- la peste bubónica vino después. ah, Vino después. La peste negra fue tantos datos no hay, porque es época medieval. Pensá que en el 1300 faltaba todavía más o menos un siglo para que se descubra América. Entonces no hay mucha data de la cosa biológica, pero sí se sabe que cuando al sujeto se le ponían los pies azules, el sujeto se moría. Y lo de los pies azules es que seguramente los negros van, ¿no? Seguramente tendría alguna incidencia en la coagulación, como este virus que tenemos ahora, ¿no? después te voy a contar, me enteré Serían algunas cosas de del funcionamiento de este virus, ¿no? De las extremidades que, negras indicaban que el sujeto se iba a morir. wow, Era una fiebre alta y parece ser que la gente era la Yersinia pestis, una variante que se podía transmitir por boca, ajá, o sea, por las gotitas de flujo. igual que esta, que también va por boca, Ujú. Esta se transmite, claro, por las gotitas de flujo. la La microgota. peste bubónica, en cambio, fue en otro momento, que era transmitida por las ratas. Entonces, esa fue una diferencia. Esta de la época medieval, mató muchísima gente, ¿eh? Mató Quiere muchísima decir, gente. pero no, ahí bueno, tal vez ahí no tenemos mucha data, ¿no? De cuántos fueron No, esos muchísimos, pero vos sabés que yo no sé, tendría que fijarme cuántos son, pero ¿cuántos llevamos muertos ahora y cuántas mataron las otras? Yo no creo que esta haya sido la peor, pero bueno, no, evidentemente, pasa que poblacionalmente hoy tenemos 7.000 millones de personas. En esa época, qué sé, una ciudad grande debía tener 1.000 personas, una cosa claro, así. claro. No era la magnitud poblacional que tenemos ahora. ¿Y esa de Y cuándo otra fue, que, Jorge? ¿Cuándo fue esa? esa fue 1300, mediados del 1300, mediados del siglo XIV. Allá lejos. Hace, sí, muchísimo, baja Edad Media. Faltaba para Leonardo da Vinci, por ejemplo. Faltaba un buen tiempo. Y contame otras que hayan venido La, después. ¿Vinieron otras? mira, la que a mí me vino a la memoria cuando pasó todo esto es la de 1918, ¿no? Pues hace 100 años de eso. Y entonces es más reciente, tenemos hasta material iconográfico, ¿no? Y muy buenos registros. Esa pandemia fue una pandemia a virus de la gripe H1N1. ¿Cuál fue esa? Este, esta fue en 1918. Ah, la española, 1918, ¿no? el ¿Es último esa? año. La española es esa? Claro, exactamente. Sí, sí, la gripe española, eh, o no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, gripe daban otro nombre española. más, pero fue la pandemia del 18, Sí, 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 sí. la peste del 18, y fue básicamente militar, o por donde empezó, ¿no? Estaban en el mundo en guerra, estaba la Primera Guerra Mundial, la que cambió todo. eh, Empezó el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, y históricamente, y el germen se empezó a difundir a través de los soldados, y llegó a la población a través de los soldados.
No se sabe bien dónde empezó, pero que empezó en las bases norteamericanas, en alguna, se difundió entre los soldados norteamericanos que estaban en Europa, y ahí se contagió todo el mundo, porque fue una guerra global. Este, ¿Y sabés a cuánto se Así fue llevó la cosa. puesto esa crisis, esa epidemia, la del... Creo que entre 20 y 30 millones de personas. Exactamente, se llevó puesto entre 20 y 40 millones de personas. Sí, un Tremendo, fangote. tremendo. ¿Y qué era que te iba Terrible, a era decir? terrible. Y te cuento algo, es decir, voy a poner un segundo nada más, voy a tratar de superponer en nuestra imagen. Vos no lo estás viendo, estamos en un bosque hermoso. Estamos en el fondo de casa con un sauce con las hojas amarillas, creo. Alguno me dirá No me- si no es un sauce, no sabes lo lindo que es donde estamos, Jorge. Hablando de una Qué cosa bueno. que no es tan buena, ¿no? Pero, por ejemplo, No, yo ¿sabes qué quería mostrarte que puede ser interesante? Tengo cómo viene la bocha nuestra, este bichito, porque nosotros, la verdad que nos generó mucha angustia todo esto. Mira, lo voy a poner en este momento. sí. Aparece el mundo COVID. Y el mundo COVID, lo interesante, que yo te voy a decir más o menos los números que dice ahí. Muertos llevamos 243.966 al momento. ¿Sabes cuánto se llevó puesto la española? El que dijiste vos. ¿Cuánto dijiste recién? 20, 20 a 40 millones. 20 a 40 millones de personas. Entonces, Ujú. la verdad que a mí que soy nuevo en el tema de las epidemias, solo agarré la de la gripe, la N1H1, la aviar, y después atrás vino esta. Me tenía muy angustiado, porque vos ves tantos muertos y la verdad que angustia mucho. Pero cuando vos Ujú. pensás que la española se llevó Sí, entre 20 y 40 millones. A ver, entre 20 y 40 es un número tan grande que evidentemente es un estimativo. No puede decir un número sí, obviamente. entre este y el doble, digamos, pero es muchísimo más No, no, que lo no. que estamos viviendo Pero los hoy. registros son confiables. Sí, Ujú. Los sí. Y registros de esa época son confiables. y, em, bastante más heavy. ¿Cómo fue que se agarraron esa? ¿Cómo era la... Contame de nuevo. ¿Cuál fue el mecanismo de contagio, Jorge? Fue en una época que había, de las que hay, ¿eh? No te escuché. No, eso. ¿Cómo fue el mecanismo de contagio? ¿Cómo había sido? ¿Cómo se la agarraron? El ¿Qué es? mecanismo de contagio era por las gotitas de flu. Igual que ahora. Y empezó en los ejércitos, sí, había una época de gripe, pero esta gripe mutó, el virus, y fue mucho más letal. Este, y pasó a la población civil. Estaba terminando la guerra, es el 18, la guerra terminó unos meses después. Al volver los soldados americanos a Estados Unidos, el virus se esparció también por los Estados Unidos, entre la población civil. Entonces fueron España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, los países con este virus, ¿no? Wow. Fue una pandemia. Más o menos como, más o Esto, menos. ¿Y a qué hay eso de que escuché vos que la tenés más clara en ese aspecto? Respecto de que va siguiendo las rutas comerciales, ¿no? Porque vos fíjate que ahora el virus se subió a un avión. Lo que pasa es que aviones ahora iban a todos lados y rápidamente lo teníamos en todos claro, lugares del mundo. Pero sí, sí, siguió el mismo camino que parece haber seguido las rutas comerciales de la historia, ¿no? Porque siempre la anterior, habían sido siguiendo rutas que iban por donde iba digamos, por donde estaba la unión entre distintos países, lo cual muestra que seguimos siendo los animales los portadores del bichito, ¿no? Se necesita el sí, contagio y el sí. acercamiento y las rutas Ujú. comerciales, vos fíjate que es el comercio. Y hoy comercio en los últimos reglamentos así municipales que estamos viendo, son los que estamos esperando para abrir, porque es ahí evidentemente donde la gente se junta, se habla Claro, y se contagia. claro. Así En esa que, época era el mercado, exacto, este, ¿no? Los mercados que vendían de todo. Ahí se juntaba la gente. Estamos hablando de 1918. Fue 1918. una guerra terrible también, ¿eh? Estaban los muertos de la guerra y encima vinieron los muertos por la peste. O Claro, sea, fue una época ciaga del mundo. claro. Y se dice que ahí empezó el siglo XX, ¿no? Porque ahí empezó la guerra mecanizada, hasta ahí había caballos y ese tipo de cosas, acá había tanques, había aviones de guerra,
usaron también gases letales, así que fue una guerra terrible y empieza lo que fue el siglo XX. En cuanto a guerra, el siglo XX empieza en la Primera Guerra Mundial, porque es la primera guerra en la que la población civil es un objetivo militar. Es decir, hay que tirarle a la población civil igual que a los militares. Antes se respetaban los objetivos militares, ¿no es cierto? Se tiraban una fábrica de cañones. Pero Ujú. acá le tiraban a la gente. Este, un oficial alemán decía que no hay tal animal que se llame no combatiente. Este, todos combaten, porque Y el vos ejército fijate, necesita pero ropa, el ejército necesita un acá viene un montón de punto, cosas. perdona que te diga. Es decir, Sí, eso sí, cómo es no. lo malvado del ser humano en misiones Puesto en militares. acción. Sí, pero sin embargo, vos fíjate qué loco que el virus tampoco respetó objetivos militares. Se llevó entre No, 20 y 40 millones de personas que no creo que hayan sido de uniforme militar. Creo que no, 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 no. claramente, y creo que ese es tal vez uno de los mensajes más interesantes que nos deja COVID-19, que Sí, no respeta una forma de uniforme o una clase social. Si tenés mucho dinero te respeta y si tenés poco dinero y sos pobre te lleva. No respeta si sos blanco o sos negro o sos de otro color de piel. Respeta nada. Lo único que le importa es no. que estás adelante. Y ni siquiera sé si es una cuestión personal. Él hace su misión, su acción y nos lleva puesto a nosotros. Con lo cual, de alguna manera, en su ignorancia absoluta de ser un virus y nacer sin un raciocinio, no se comporta distinto a lo que fueron los objetivos militares de aquella época. Actuó igual, indiscriminadamente, Actuó exactamente igual. Sí, exactamente sí, igual. Y sí, nos sí, lastimó igual. en lo más duro. Ahora, vamos al punto. Si yo tuviera que, acá en este momento tenemos 13 personas que nos están escuchando. Si yo le tendría que decir a ellos, decía, la primera cosa que sacaría de todo esto es que esta no fue la primera, el COVID no es la primera. Y para los de corta edad, los que somos ahora, tuvimos hace poquito la gripe aviar y en definitiva ya vimos dos. Esta fue más dura porque nunca vimos parar al mundo. Es la primera vez que yo veo parar al mundo. Que hace un mes Exacto. que no trabajo fuera del día que voy a trabajar, que me quedo acá en casa. Pero sin embargo, si vamos a 1918, mató mucho más. Ahora estamos en 200.000 muertos, que es una catástrofe, pero no son 20 Ujú, millones de muertos, estaríamos hablando de otra cosa, o 40 millones de muertos, estaríamos hablando de otra cosa. ujú. Entonces la segunda cosa es que no es la primera y hemos tenido una mucho peor, con lo cual ya sabemos cómo sobrevivir. La pregunta que te hago es, hoy yo fui a comprar y me fui con mi barbijo, no barbijo, perdón, fui como cualquier otro ciudadano, en la calle como cualquier otro ciudadano, fui con mi máscara, con una servilleta interpuesta y habiendo hecho la prueba del fósforo, ¿viste? Pongo un fósforo afuera y soplo atrás del barbijo. Si no se mueve el fósforo, que esto lo dijo el otro Está día, bueno, claro. vos sabés que, claro, estuvo buenísimo el otro día, lo dijo Sandro Trigilia en la radio, que está Mm. haciendo radio con, ay, se me fue el nombre, bueno, ya me aparecerá, haciendo un programa buenísimo con Toselo, con Toselandia, ¿cómo se llama? Le puso un nombre divino. Hace un programa de difusión los sábados, hoy a la mañana. Y él hizo la muestra y Ah, mira. lo mostró en su programa soplando un fósforo en los diferentes barbijos, desde el que usamos nosotros en la terapia intensiva, el N95, altamente efectivo, Sí, un quirúrgico, uno de friselina y los que hace la gente a nivel convencional, es decir, el que hace el máscara que hace. sí, común. Común, incluso te diría Sí. perfeccionado con alguna bailarina. Bueno, yo lo hice superponiendo servilletas, un filtro de café y puse el fósforo, Jorge. El de Friserinas es Sí, y apagás el fósforo. Con lo cual demuestra la claro, poca capacidad para frenar la microgota que nos sale, llena de partículas virales si lo exacto. tuviéramos. Ahora, el común que Sí. yo hice, máscara, con un papel en el medio, vos soplás Mm, y no movés el fósforo. Lo cual mm. muestra la barrera de protección que significa este modelo de barbijo. La pregunta es, ¿esto es un invento de hoy, Jorge, o esto ya estuvo No, no, inventado? no. No, ya en el 1918 usaron No barbijos. me jodas, ¿en serio? Este, sí, 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 mirá, ahí hay una foto Tengo, que... pará, esa que me mandaste, ¿no?
Aguantame, Sí, esa que te mandé. aguantame, porque yo ahora te las voy a poner para la misma gente disfrute Vea. de creer A mí que me esto llamó es mucho la un... atención. ¿Por qué? Va, Y ¿eh? porque A no partir de este pensé que momento, mira, la gente lo está viendo. Es decir, acá hay un equipo médico. La primera que me mostraste que una ambulancia con un coche tipo Forte y 5 médicos que parecemos nosotros sí, ahora. Acá hay uno que es interesante porque dice, usa máscara, una señora con piloto, con un barbijo igual que sí, nosotros, diciendo usa sí. máscara. Mirá, este sí es un En barbijo que... 1918. Escuchame, este es un barbijo hecho con una calavera y dos tibias. Como los ahora, corteo. Mira esta operadora de teléfono. Esta es una operadora de teléfono, Mirá. Jorgito, con un barbijo muy mal colgado, ¿no? Por Sí, supuesto. Pero qué buenas fotos sí. que me mandaste, Jorge. Qué buenas fotos que me mandaste. Acá hay dos ¿Viste? Hay un personas. hospital de campaña, igual que el que Pará, se... pará, pará, pará. Te quería mostrar. Había dos que estaban con un barbijo que parecían dos piquitos de pájaro espectaculares. Un policía se ve que parece inglés, ¿viste? Con ese gorro casco. Una enfermera con toda la enfermerita típica, pobre señora, con la cofia, con el Sí, delantalcito. espectacular. Y con el barbijo puesto a dos mujeres hablando. Pero lo interesante es que las mujeres. Sí, 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 sí. Pero con el barbijo abajo de la nariz. La nariz no transmitía, era la boca el problema. Y dos mujeres hablando al lado fuerte. Mirá estos dos señores. Hay dos señores subiendo al tranvía, Jorgito. Dos señores subiendo al Al tranvía. tranvía, qué lindo. Y van con el... Bueno, así, Qué ahí lindo. está. Pará, me decía de los hospitales. Ahora te voy a poner el de los hospitales porque ese también me llamó la Claro, atención, se Jorge. hacían, vos fíjate que Ahora ahí te en lo las voy a... fotos Pará, aparecen. pará que te lo voy a... Todavía no, no está al aire la foto. Aguantá que No, pero la... te comento lo que va a aparecer son unos Ya hospitales de está, ya campaña está, muy está. parecidos Contalo, contalo, está al a aire, los que se contalo. armaron acá de urgencia, ¿no? Mirá vos, si yo creí que esto No era digo que son muy nuevo. parecidos a los Es que se igual, armaron acá, ¿eh? es igual. Son iguales. Entonces, lo de los barbijos se me ocurrió y lo de los hospitales son muy parecidos a las medidas que se tomaron ahora. Lo mismo, lo de que se sabía que era por las gotitas de la tos y de hablar, por eso los barbijos, y no mucho más. Y acá no hemos hecho tampoco mucho más. Es decir, ahora tenemos, bueno, sí, antibióticos para las complicaciones, pero no para el virus. Para el virus es aislamiento y barbijos y ese tipo de cosas. Bueno, quiere decir, Este, Jorge, que independientemente de cuál sea el resultado final, creo que algo aprendimos, que la mejor forma de atacar este tipo de bichito es la protección de barrera, es el quedarse en casa, es el estar en casa, es lo que estamos haciendo ahora, que esta charla en vez de tenerla en un café, la estamos haciendo desde los living de casa. Eso sí, exacto. en un hermoso parque de otoño, por supuesto. Pero, Y una cosa que se sí, había visto que realmente era efectiva en aquella época era la transfusión de sangre, mira vos, de gente que había superado el virus a gente que estaba enferma. es decir, que Es decir, la ya se sabía el concepto de la inmunización de inmunidad, claro, que claro, dejaba el bichito este, ¿no? Que de alguna manera exacto. dejaba digamos, una forma de defensa que nos permitía tal vez, mira, ahí estoy poniendo las dos cosas, dejé al aire tanto los hospitales de campaña como los barbijos. Quiere decir que ya se sabían algunas cosas. Bueno, entonces ahora déjame que te cuente algo. Em, Ujú. Cuando el otro día me preguntabas los efectos que hace este lindo bichito sobre la humanidad. En realidad este es un bichito muy tierno, si vamos al caso. Tiene algunas maldades que son reales, que entrando por la vía respiratoria larga una respuesta de ataque de la inmunidad, que tendiendo a defenderse del bichito le pega al dueño, ¿no? Se quiere defender Sí, del bicho claro. y la inmunidad te ataca a vos mismo. Es decir, te autoagrede. Esta cosa de que empieza por un proceso que entra por la vía aérea y te termina generando una respuesta muy grave. La otra cosa que Claro. hace es lo que decías vos recién. ¿Por qué le decían peste negra a Jorge? Te decía porque cuando había un aspecto negro en las extremidades, en los brazos, en las piernas, quería decir que el sujeto se iba a morir, ¿Y por se qué era? moría Porque tenía rápidamente. que... Y trombosis, Va, déjame que te diga, ahí viene el punto. Este hace lo mismo. Este parece estar generando, ¿sí?, claro, efectos de coagulación
adentro de arterias y venas, ¿sí? Que no las ujú, conocíamos. Entonces lo interesante es que cuando hay marcadores en sangre de que se están produciendo elementos de coágulos, los mismos que pedimos para cuando hay un tromboembolismo de pulmón, cuando están esos marcadores en sangre, nos están diciendo de que COVID está encaminado. Y eso es muy feo porque está haciendo coágulos en muchas partes del cuerpo. Esa es una de las cosas que sí, estamos sí, viendo que antes sí, no la conocíamos. Entonces, uno de los mecanismos de acción que le empezamos a conocer y por el cual le pega al corazón son los mecanismos de sí, facilitación de la coagulación, así como las patas negras que se veían en la peste negra, como nos decías vos, de las de allá, de 1700, hoy mm, empezamos a tener problemas de coágulos facilitados por la virosis, ¿sí? Que es uno de los mecanismos que van en contra de la salud cardiovascular. Aparte exacto. de eso, aparte de eso, marcamos antes que uno de los problemas biológicos que vivimos es cuando el bichito activa nuestra respuesta de defensa. Nuestra respuesta de defensa a veces es tan exagerada que se autoagrede el propio cuerpo. El mismo defendido termina siendo Mm, lastimado producto, producto de la respuesta exagerada que hace la biología. Y el otro punto que exacto. estamos viendo, Algo Jorge, parecido debe haber pasado en y 1918. seguro, lo que pasa es que en aquella época no lo podían investigar y no tenían velocidad de No investigación. podían, no, claro, Y claro. esta que otra que estamos viendo, apareció un caso donde está bien claro documentado el bichito, el COVID, está metido adentro de una célula cardíaca. Podría agredir directamente también a la célula cardíaca. Entonces, el corazón, El virus al corazón al corazón, es decir, una de las partes que nos lastima el corazón es hacer es coágulos el en virus. venas. Dos, es Sí, la respuesta inflamatoria exagerada. Y tres, podría tener acción directa sobre la célula del corazón. Hay la ya miocarditis al documentada COVID. una miocarditis, así como cuando se produce en nuestros pacientes que se desagranda bruscamente el corazón producto de una agresión directa, ¿sí? Por parte del mismo virus. Es decir, que hay varios mecanismos, pero tiene una sola cosa buena. Es muy flojito de pared. Si vos te lavas las manos con agua y jabón, se le, Se desnat- muere. se le desnaturaliza la superficie y no te puede invadir más. Ah, Pierde la por eso hay que forma. hacer hincapié en eso. Sí, Agua, sí. jabón en las manos es fantástico. Ujú. Este es el primero y acuérdense de los pasos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 pasos de la OMS para lavarse las manos. Ujú. 2 es la utilización de los hidroalcohólicos, alcohol al 70% para antisepsia en las manos, en los picaportes, en las manijas, en todo lo que tocamos, en las mesadas, porque queda ahí viviendo mucho tiempo. El concepto del lavado de bolsas y de cosas, frutas que estén que traigamos de afuera. Y eso está mostrando que le vamos ganando la pelea porque no le dejamos levantar la cabeza al número de la epidemia. Por eso me parece tan interesante que entendamos lo que nos contaste, Jorge, que por no haber entendido bien esto allá en el 1918 se llevó a 20 a 40 millones de personas. Esta por ahora solo se viene llevando a 200.000, que es muchísimo, Ujú. porque son familias, Sí, porque son sí. humanos, pero está muchísimo Igual, mejor. digamos, en 1918 hay que entender que entendieron bastante por lo antiguo del sistema de salud en ese momento, ¿no? Yo creo que para lo que tenían en la época estuvieron bastante bien, porque aislamiento hicieron, aparentemente había un sistema en las puertas de las casas que armaron de emergencia para la situación, que era para pasar los alimentos desde afuera hacia adentro de las casas. No, ¿en No había serio? contacto humano. Sí, 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 sí. Wow. Este, a la tarde y a la noche se juntaban los muertos, se sacaban a la calle, iban a cremación. Eso era propio era lo único que se podía hacer contra los virus. Wow. Pero se hacía, sí, sí, había centinelas casa por cada manzana, Wow. centinelas, sí, sí, Wow. se hicieron Wow. esas cosas, Qué bueno. barbijo, como mostramos recién, En fin, en ese momento en forma intuitiva, ahora no, no se sabe. claro.
te pregunto algo, Jorgito, entonces ya para cerrar, porque ya, mirá cómo se Sí, pasó el tiempo. Wow, ¿sabés qué hora es, es Jorgito? un placer. Estamos, Mm. llevamos 27 minutos de estar compartiendo mate y café en un hermoso bosque otoñal, disfrutando, ¿sí? Claramente, claramente de este gran momento. Y de alguna manera, eh, lo que te quería, me gustaría es, si te parece, de algún resumen que vos nos puedas dejar dicho para cerrar un poco el espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que a vos te parecería que puede llegar a ser un resumen de esto que estamos hablando? Mira, yo creo que un resumen es que las medidas duras contra el virus son básicamente el aislamiento, quedarte en tu casa, y el barbijo, porque se sabe hoy que la transmisión es de persona a persona. En segundo lugar, que las enfermedades por virus, así, estos contagios pandémicos, son por las gotitas de flujo, por el contagio, el contacto entre personas, y hay que evitar eso, mediante el distanciamiento social, ese tipo de medidas se han tomado. ¿Y qué lugar le El damos uso al de miedo, barbijo, Jorge? ¿Qué lugar le damos al miedo? ¿eh? ¿Qué lugar le damos al miedo? Y un segundo lugar. Pues si no estás vivo no puedes tener miedo. Claro. Este, que yo creo que es así. Y ya en 1918 se conocían muchas cosas, a pesar de que uno piensa, bueno, hace 100 años no se sabía nada, no. Fue la base de los futuros desarrollos, ¿no? Y lo que hoy De tal lo que vez se supo. estamos, tal vez gran parte de lo que ganamos hoy de la pelea lo ganamos por el conocimiento que levantamos de aquellas experiencias. Y claro, Y vos fijate qué loco que allá lejos usaban los mismos barbijos, los mismos carteles de usar máscara, exacto. el mismo cuidado para sacar, como decir, los cadáveres, para recibir las mercaderías de sus casas. No sé si existiría algo llamado delivery, no sé cómo se lo llamaría y cómo se traería la gente. No sé, no sé, pero se repartía la comida de esa manera, sin que la gente saliera. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, En y no fin, había multa, no. era fusilamiento al que salía, ¿eh? Era un poquito más Eran épocas agresivo. duras, Era un poco más claro, agresivo. más duras. Era Sí, verdaderamente más, más heavy la cosa, ¿no? No, no claro, no por, ninguna multa. no, 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 no. no, era como, era, ¿para qué aprender la luz? Así hacemos la despedida viéndonos, porque Cómo no, es como viéndonos que la bien. gente no me ve, Ah, ¿viste? Porque bueno. estoy medio en las tinieblas, pero ahora que estoy de nuevo en la luz, ya tengo la luz, podemos salir al aire un poco más iluminado. Bueno, Jorgito, Bueno, me gustaría ya cerrar con estos 17 espectadores, la verdad que es una belleza saber de que nos están siguiendo. Se los presento sí. a Jorge Tomás, eh, fue hasta hace muy poquito el que le abrió arterias a todo Tandil, que estudió a cuanto persona le pasó por adelante, entre ellos mi viejo. Lo más valioso de Jorge es su valor humano y probablemente lo más valioso que tenga es su capacidad de lectura. Una capacidad de lectura en dos idiomas, puede leer en castellano y en inglés de la misma manera, puede discutir en inglés o en castellano con cualquier otra persona de cualquier aspecto científico o histórico de la lectura. Seguramente, Jorge, vamos a seguir hablando, tomando unos buenos mates, hablando de No, bueyes perdidos. Cada tanto nos vamos a cómo no. cruzar y va a ser un placer que nos vayamos encontrando. Como también vamos a hablar en breve, creo que vamos a hablar, ¿sabes qué, Jorge? Que la tendremos a Paula, que es su esposa y que es debe ser la mejor periodista médica que tenemos, de la mejor que tenemos en la Argentina y bueno, de acá de Tandil sin ninguna duda porque es la única. Mientras uno comunica una noticia, Paula hace programas y con ella también vamos a hablar de medicina. Paula Martínez, muy conocida en el ámbito de la radio y en el ámbito médico, eh, ganadora de 3 premios Martín Fierro, ¿sí? Es decir, Sí, no, nada menos, ¿no? nada más ni nada menos. ¿Sí? Uno puede creer que en definitiva uno puede ganar un premio de acá del barrio, otra cosa sería ganar un Martín Fierro a nivel nacional. Ujú. Con ella tal vez y con alguien más vamos a ir hablando de otros temas, así en estos living que estamos armando o en estos caminos por el parque, donde vamos a hablar de temas como mujer, seguramente, y corazón. Van a ver que hay un tema muy escondido en la mujer, que es muy poco entendido. Así que seguramente estaremos en breve
encontrándonos con Jorge y con otros médicos, hablando así en los living nuestros, divirtiéndonos, pasando un gran momento y disfrutando de todo. Jorge, te doy las gracias de este primer encuentro, seguramente la semana que viene estaremos haciendo otro. Espero que hayas Ujú. disfrutado tanto como disfruté yo Sí, por y, supuesto. y gracias por todo ese material que me pasaste para que yo pueda mostrar y podamos encontrar. Y bueno, seguiremos, dejanos tu mensaje, mandanos lo que te pareció, si tuviste, si tenés ganas de otros temas, y seguramente lo vamos aprovechando estos tiempos de encierro, los interpretaremos como Sí. tiempos de apertura, apertura hacia un mundo mucho más amplio, desde acá hacia otros lados. Dale, Jorge, fuerte, Dale, fuerte dale, ¿cómo no? abrazo. Aparte, Igualmente. un gran Otro para vos. guitarrista. Espero que algún día nos... Sí, un habilidoso por donde lo miren. Jorge, un fuerte abrazo, te abrazo así, Sí, mira, un fuerte desde acá. abrazo. Te hago un abrazo de oso desde Sí, acá. Chau, un abrazo de gracias por el corazón, momento ¿eh? Chao. y seguramente, como les decía antes, nos estaremos encontrando en breve, disfrutando de más espacios como este, así que los dejamos con una hermosa música de living, un poquito de música clásica que les va a gustar y chau, nos vemos. Chao.